Amigos, bienvenidos a la puesta en circulación de los documentos oficiales estadounidenses sobre el derrocamiento de Juan Bosch, con el autor Bernardo Vega, miembro del número y expresidente de esta academia, que será presentado por el distinguido intelectual licenciado Tony Raful. La academia da la más cordial bienvenida a los expresidentes, a los miembros de número, miembros correspondientes y a cuantos amigos nos acompañan siempre en las actividades de la academia. El libro que ponemos a circular hoy es el resultado de la desclasificación de una serie de documentos relacionados con el golpe de Estado del 25 de abril de 1963, abril como que se pegó de ahí, ¿verdad? Y que ahora, a partir de este libro, están a disposición del público lector dominicano y de los estudiosos de la historia de ese importante periodo de la vida dominicana. El presentador de la obra lo es el licenciado Tony Raful Tejada. Tengo un encargo maravilloso hoy porque a los dos, el presentador y el autor, no hay que presentarlos. Así es que podemos terminar muy rápido. De todas maneras, debo decir que Tony nació un 28 de abril, no del 65. No voy a decir el año. En la ciudad de Santo Domingo, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Ciencias Jurídicas en la misma universidad. Impartió docencia en la más vieja Universidad del Nuevo Mundo, donde se inició también en el mundo de la poesía a través del movimiento cultural universitario. Desde muy joven se afilió al Partido Revolucionario Dominicano, donde tuvo a su cargo la conducción de su programa radial y posteriormente la presidencia de dicho partido. Fue diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional en 3 ocasiones, 82-86, 90-94 y 94-96. Como funcionario público ha sido subdirector de Radio y Televisión Dominicana, director de la Biblioteca Nacional, presidente de la Junta de Cultura del Ayuntamiento del Distrito Nacional y secretario de Estado de Cultura. Fue el primer secretario de Estado de Cultura. Se le considera uno de los más encumbrados exponentes de la literatura dominicana actual, cubriendo sus obras los géneros de poesía, ensayo e historia. El 26 de enero del 2014 recibió el Premio Nacional de Literatura, el máximo galardón que se otorga en la República Dominicana. Tiene numerosas obras literarias, de poesía e históricas, por tanto, no voy a referirme a ellas en este instante. Para presentar los documentos oficiales norteamericanos sobre el derrocamiento de Juan Bosch, escuchemos al licenciado Tony Raful. Ahí. Muchas gracias, buenas noches. Muquien Sanben, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Bernardo Vega, autor de la obra que se pone en circulación en la noche de hoy. Gracias a Adriano Miguel Tejada, reconocido intelectual dominicano, miembro de la Academia. Gracias a Manolito aquí presente, por el honor que nos acompañe en esta noche. Y a todos ustedes. Es una gran distinción que el licenciado Bernardo Vega me haya escogido para hacer algunos comentarios en relación con la publicación del adendum que acaba de publicar, de editar, que es una especie de revelación de papeles desclasificados de la biblioteca del finado presidente John Kennedy, que se acaban de dar a conocer. Esos papeles desclasificados se corresponden precisamente con el mes clave del ejercicio del gobierno constitucional de 1963, el mes de septiembre,
cubren todo el mes de septiembre, y hay una serie de revelaciones, de datos de los cuales se carecía en relación con los elementos de interpretación del proceso que devino la noche del 24 y la madrugada del 25 con la deposición del gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Creo que es importante que los historiadores, los amantes de la historia, los escudriñadores de la historia dominicana tengan este documento y puedan leerlo para fortalecer algunas de sus convicciones y para reconstruir parte de las versiones o las narraciones históricas en relación con el golpe de Estado de 1963. Por supuesto, ya en el año 1993 Bernardo había publicado un importante tomo de recortes de prensa, de informaciones, de intercambio de informaciones sobre el golpe de Estado de 1963, precisamente sobre las relaciones Kennedy y Bosch, sumamente importante. Esta relación, este sumario de informaciones que él publicó en el año 1993, que yo creo que es imprescindible leerla primero para poder comprender el adendum que él pone en circulación hoy, yo creo que es de vital importancia para todos nosotros, así que yo creo que ha sido muy justo el hecho de que ambas publicaciones se encuentren a disposición de ustedes en la noche de hoy. Es una lectura apasionante, es una lectura realmente en la que uno se involucra directamente en el rol de los acontecimientos históricos, pero además nos ayuda, digamos, a precisar algunos fenómenos históricos sobre el golpe de Estado de 1963. Las versiones norteamericanas, la relación, los envíos de la misión norteamericana en la República Dominicana, del embajador Martin, de la embajada norteamericana, los intercambios con el canciller Dan Rus del gobierno del presidente Kennedy, yo creo que son muy reveladores. Trato de hacer comentarios y hago hincapié en algunos de ellos. Por supuesto, no puedo abarcarlo todo porque tendría prácticamente que hacer una réplica de la obra que ponemos en circulación. Lo importante es destacar lo que yo entiendo que son elementos que inciden en la nueva visión que debemos tener o que debemos conocer sobre el golpe de Estado de 1963. Adendum. Quise escribirla porque creo que una obra de esta naturaleza merece que dejemos un testimonio escrito de impresiones sobre la misma y no dejemos todo, digamos, a la espontaneidad del discurso, del relato. Adendum. El gobierno de Kennedy y el de Bosch, un análisis más profundo, una visual histórica de latidos y angustias en septiembre de 1963. La historia es un proceso de informaciones sobre eventos nodales del desarrollo social y humano de los pueblos, con sentido estricto de búsqueda de datos, fichas coaguladas en las coyunturas determinantes de los acontecimientos, rastreo de fuentes, indagaciones de los fenómenos de lucha por el poder, semántica adicionada a los ciclos de las contradicciones antagónicas de clases, grupos hegemónicos, fuerzas subalternas de la pirámide social, rupturas sistémicas y culturales diversas, contrapuestas, algunas en estado de invernación en su entronque geográfico, religioso y político. La historia es sumatoria de narraciones, desde ángulos diversos, procurando las interpretaciones, los enfoques críticos del pensamiento, la epistemología concurrente del operativo ideológico de su época. El vocablo historia es de origen griego y significa pesquisa, indagación. El historiador es un indagador por excelencia y su responsabilidad es fisgar archivos, testimonios, versiones que en su conjunto contribuyan a esclarecer acontecimientos y sucesos de envergadura, cuyas secuelas inciden como factores condicionantes en fases de reordenamiento político, social y económico de los estados. De cara a nuestro tiempo, hurgamos, restablecemos las coordenadas históricas del análisis de los sucesos, con un mandato imperioso de verificar hechos, constatar experiencias motoras del pensamiento, aplicadas a descifrar los enigmas, suprimir las distorsiones,
despejar la confusión, establecer un equilibrio noceológico que nos aproxime a identificar las claves de los acontecimientos empañados por los niveles de subjetividad que contaminan las versiones de las contingencias históricas. El rol del historiador es tendernos a través del método de la inferencia, la causa y sus variables de las temáticas escogidas. Un historiador desprovisto de documentos que avalen sus conclusiones en las gradaciones históricas carece de estatuto académico y de observancia creíble en sus consideraciones. Si hay un acontecimiento cumbre, capital, después de la tiranía trujillista en la historia dominicana, cuya importancia demanda comprensión y acceso a documentos parcialmente inaccesibles hasta hoy, ese es el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Por las esperanzas que forjó con su predicamento social, con el lenguaje de pedagogía política, por la estela moral de Bosch, el golpe del 25 de septiembre detuvo el curso en espiral de la historia dominicana. Mucho se ha escrito y dicho sobre las razones de esta sonada militar, sobre la vulneración de nuestra democracia y sobre el gobierno sietemesino de Bosch. Pero la mayor parte de las ideas vertidas carecían de pruebas documentales que sustentaran los elementos determinantes de ese golpe contra la institucionalidad democrática. El manejo de los meses de crisis, el comportamiento de Bosch, la incidencia de la embajada norteamericana, los grupos empresariales dominicanos, la actitud desafiante de la cúpula de la Iglesia Católica Dominicana, la tolerancia de Bosch a las actividades de los comunistas, la reforma constitucional del 29 de abril de 1963, la crisis haitiana, cuya gravitación sobre el gobierno de Bosch ha tenido varias lecturas y que ahora se revela como primicia en los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano en sus consecuencias inmediatas. Bernardo Vega, expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, reconocido intelectual, economista, arqueólogo, expresidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, ex embajador del país ante la Casa Blanca, ex gobernador del Banco Central, académico de renombre, historiador con una sostenida publicación de investigaciones y ensayos diversos, publicó en el año de 1993 la obra Kennedy y Bosch, aporte al estudio de las relaciones internacionales del gobierno constitucional de 1963. Esta obra es una recopilación amplia de legajos, fichas, dictámenes sobre el gobierno de Juan Bosch, basado en documentos disponibles entonces en la biblioteca del asesinado presidente Kennedy sobre lo sucedido durante el gobierno de Bosch, reporte de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana CIA y la Embajada de los Estados Unidos en el país, resúmenes de prensa de la época citada, en fin, la más amplia reseña conocida de aquel interregno histórico, así de los principales conflictos escenificados durante los 7 meses de gobierno democrático, entre ellos las tensas y oscuras relaciones con François Duvalier, el dictador haitiano, así como las injerencias incisivas que se expresaron entonces. Ese trabajo de sustentación básica de informaciones y contrainformaciones es vital para la correcta interpretación de las causas del golpe de Estado que decapitó a la joven democracia dominicana. El autor ha logrado tener acceso a documentos que no estaban desclasificados entonces. Se trata de la importante correspondencia del mes de septiembre del año 1963. De ahí que el autor recomiende leer la obra Kennedy Bosch hasta el mes de septiembre, que es el material localizado en los nuevos documentos desclasificados. Se trata, sin dudas,
del material decisivo para entender las claves semióticas que descifran las razones y motivaciones del golpe septembrino. Sale a la luz pública en un aporte enriquecedor. En esta correspondencia, no solamente las opiniones y determinaciones de sectores militares dominicanos, sino claramente ubicadas las auténticas formulaciones que estimularon el susodicho golpe. Fluyen las opiniones del imperio, las constantes preocupaciones de sectores de la embajada norteamericana, las diferencias de pareceres, la evidente animadversión mal disimulada del embajador John Barlow Martin, el apoyo de Kennedy a Bush a través de la Alianza para el Progreso como plataforma estratégica para impulsar cambios y reformas pacíficas en el país que contrarrestaran los vientos de fronda de la Revolución Cubana. En esta comunicación de septiembre de 1963 salen a relucir aspectos importantes de la vinculación Bush y Kennedy y el apoyo pasivo de Kennedy cuando en un momento dado, según correspondencia del embajador Martin, dirigida al Departamento de Estado el día antes del golpe de Estado, Bush le había solicitado la presencia de un portaaviones norteamericano frente a las costas dominicanas en una visita de cortesía donde se le invitara a almorzar conjuntamente con los mandos militares dominicanos con la finalidad de demostrar fortaleza y disuadir a los militares golpistas de la materialización del golpe. Este dato enviado por Martin al Departamento de Estado demuestra la extrema debilidad del gobierno constitucional 24 horas antes del golpe. La declaración de Bush ante el chantaje de los jefes militares la noche del 24 de septiembre, instándolo a revocar la orden de cancelación o traslado del general Elías Wessing y Wessing, en el sentido de que si él no podía trasladar o cancelar a un militar, entonces él no debía ser presidente de la República porque había perdido toda autoridad. Es consona con esta revelación de Martin. Pienso que no hubo tiempo para aprobar la solicitud. Sin embargo, el presidente Kennedy reaccionó de manera tajante contra el golpe de Estado, tomando medidas enérgicas contra los golpistas dominicanos que se mantuvieron firmes hasta unas semanas después del magnicidio de Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Sin leer previamente Kennedy y Bush, no se puede acceder a este adendum, el gobierno de Bush y Kennedy, un análisis más profundo, por cuanto este adendum es un seguimiento día por día del gobierno de Bush en el mes de septiembre, una visual histórica de latidos y angustias vividos entonces en la mayor impotencia política registrada por Washington, donde se develan los sentires, torpezas en el manejo de las contradicciones, conspiraciones civiles y militares y la dramática soledad de un presidente cada vez más aislado de su base política, lidiando un combate moral contra una cáfila corrompida y atrasada de los estamentos militares. Esta correspondencia de septiembre nos permite ir hilvanando algunos malos entendidos históricos y reponiendo a través de la documentación la realidad concreta de lo que realmente sucedió, tomando como base algunos de los aspectos capitales puestos de relieve en las informaciones manejadas por funcionarios de la embajada y el presidente Kennedy con carácter confidencial. Podemos aludir al asunto de los aviones diligenciados para ser comprados por el Estado Dominicano para la Fuerza Aérea a una firma inglesa, el asunto del enfrentamiento con la dictadura de Duvalier, el desconocimiento del presidente del apoyo militar dominicano a las incursiones de exilados haitianos por la frontera dominicana, la presión norteamericana para que Bush limitara las actividades comunistas, sobre todo los viajes al exterior, y el cierre de la escuela política dirigida por el profesor Dato Pagán Perdomo, y posible deportación de Máximo López Molina, figura principal
del movimiento popular dominicano. A esto hay que agregar la inconcebible desmovilización del Partido Revolucionario Dominicano frente a los aprestos golpistas, los momentos estelares del golpe, tal como los recoge la Embajada norteamericana, el apoyo pasivo de Kennedy a Bush antes del golpe, las declaraciones de los asesores militares norteamericanos a un oficial golpista dominicano, indicándole que ellos apoyaban al gobierno de Bush y se oponían al golpe, la actitud del embajador Martin dubitativa frente a Bush, pero obligado a retirarse del país por la administración Kennedy como repudio al golpe, lo cual conllevó el retiro del apoyo militar económico y la virtual suspensión de todos los programas de ayuda de la Alianza para el Progreso, demandando el presidente Kennedy el restablecimiento de la constitucionalidad en Santo Domingo. La posición de Martin, adoptada por Kennedy y Roosevelt, de restablecer la constitucionalidad con el presidente del Senado, Juan Casasnova Garrido, reponiendo el Congreso mayoritariamente perteneciente al partido de Bush, implicó apoyo a un movimiento conspirativo en los cuarteles que se propuso derrocar al triunvirato y que fue defenestrado el 30 de octubre de 1963 y en el que estuvo de cabeza conspirando el señor Spencer King, quien había quedado al frente de la embajada norteamericana en el país después de la salida destemplada de Martin. Contragolpe nonato que fue apoyado públicamente desde su exilio en Puerto Rico por Juan Bosch, el PRD y curiosamente por la agrupación política 14 de junio, organización revolucionaria antiimperialista que ignoraba que la fórmula Casasnova Garrido había sido elaborada por Washington. En su libro Crisis de la Democracia de Bosch, escrito a finales de 1964, este plantea como una de las causas deficientes del golpe de Estado a su gobierno la pretensión del jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, general Attila Luna, de que su gobierno aprobara la compra de aviones Hawker Honster en Inglaterra y su negativa a hacerlo, ya que la compra de esos aviones implicaba un acto grave de corrupción por la comisión que cobraría el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana. El general Attila Luna fue uno de los militares golpistas que más insistió en la noche del 24 de septiembre de 1963 en producir la sonada militar contra el gobierno constitucional. Hasta aquí la afirmación de Bosch tiene cierto sentido lógico al negarse a autorizar dicha compra para impedir el acto implícito de corrupción. En el adendum publicado por Vega se reproduce un telegrama de Estado dirigido a la Embajada norteamericana en Santo Domingo, del Departamento de Estado, dirigido a la Embajada norteamericana en Santo Domingo, con copia a los agregados militares norteamericanos en Londres, Inglaterra. En ese telegrama, fechado septiembre 4 de 1963, el canciller Dan Rush comunica que las agencias de Washington estaban preocupadas sobre la compra de aviones Hawker Honter por parte de la Fuerza Aérea Dominicana. Dice Rush que esa transacción representaba una diversión sustancial de recursos presupuestarios y divisas desde las áreas prioritarias del desarrollo, particularmente en un momento cuando el gobierno dominicano estaba buscando un préstamo para enfrentar el desempleo. Agrega que la compra desde Inglaterra indirectamente agravaba el problema de la balanza de pagos norteamericana y dice que hay una posible conexión con los continuos reportes de posible corrupción entre altos oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana. Concluye diciendo que solicita su recomendación sobre cómo puede pararse esa operación. El 6 de septiembre de 1963, dos coroneles norteamericanos conversaron con el general Attila Luna en relación con el asunto de los aviones. Attila Luna defendió la compra señalando que los aviones que tenía la Fuerza Aérea no servían, que los pilotos estaban descontentos y que podría haber una revolución si no le satisfacían sus demandas, que Estados Unidos no tenía nada comparable que ofrecer como venta de aviones, salvo los F-86, y que no los quería.
cuando los coroneles norteamericanos les dijeron que si estaba consciente de las implicaciones que tenía esa compra para el programa de asistencia militar estadounidense, levantó los hombros. Cuando le preguntaron si el presidente Bush había aprobado esa compra, dijo que sí, que Bush tenía que hacer algo por la Fuerza Aérea. Esa respuesta del general Luna a las preguntas de los coroneles norteamericanos fue imprecisa, no tajante. Al agregar que Bush tenía que hacer algo por la Fuerza Aérea, lo que hizo fue expresar una justificación ante la posible vacilación de Bush en aprobar definitivamente la compra. Quien lo entendió de esa manera fue el embajador, pues según un informe del embajador Martin del 7 de septiembre de ese año dirigido a Ben Rus, el presidente Bush estaba tratando de no decirle que no al general Luna, pero que sí lo hiciera el Congreso y que tenía que ser autorizado por el Congreso. El propio embajador Martin dice en su informe que ponderaría su influencia en el Congreso para cuando ese contrato llegara a esa sala y la gente clave se oponga al mismo. Para Martin, Bush estaba tratando de no enfrentar a Luna directamente en medio de las conspiraciones militares. El día 12 de septiembre, Martin informa a Rus que Bush viajará a México, llevando con él a Viñas Román, secretario de las Fuerzas Armadas, y a Attila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, agregando Martin que Bush también se llevaba el problema no resuelto sobre la propuesta de Luna de adquirir aviones Hawker Hunter. De estos informes se deduce que el general Attila Luna estaba enfrentado a los miembros de la misión militar norteamericana en el país y a la propia embajada, en consecuencia al Departamento de Estado y la posición asumida por Ben Rus. La posición radical de Luna en la decisión tomada de deponer a Bush la madrugada del 25 de septiembre hay que entenderla como desafección a Bush por su vacilación en la indecisión de aprobar definitivamente la orden de compra de los aviones en Inglaterra, pero por igual podría demostrar que la misión militar norteamericana en el país y la propia embajada recelaba del general Attila Luna y que estaba desvinculada de los aprestos golpistas donde Attila Luna desempeñaría la noche del 24 y la madrugada del 25 un inesperado y activo liderazgo en el golpe, al mismo nivel de Wessing y de otros. Luego del golpe no se volvió a hablar de la compra de aviones a Inglaterra, y después que la política norteamericana hacia Santo Domingo varió en relación con el golpe de Estado tras la muerte de Kennedy y la consolidación del presidente Lyndon B. Johnson en un viraje extremo de apoyo al triunvirato, el general Attila Luna fue expulsado de la Fuerza Aérea, aprovechando una de las tantas crisis periódicas en los cuarteles antes de la Revolución de Abril de 1965, sin que jamás pudiese recuperar su antigua influencia ni reponer su carrera militar. Como dato curioso, el general Attila Luna se presentó los días 24 y 25 de abril de 1965 en los campamentos rebeldes que reclamaban la reposición de Bush, poniéndose en ese momento a las órdenes de los militares constitucionalistas. Rumores intensos de golpe de Estado se propalaron en el mes de septiembre de 1963, algunos con claras tendencias desinformativas para encubrir la trama golpista verdadera en gestación. Por ejemplo, se puede leer en estos documentos que la embajada norteamericana había reportado de nuevo un posible golpe de Estado auspiciado por el ex jefe de la Fuerza Aérea, Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, así como un atentado organizado por Antonio Inver Barreras. El Departamento de Estado norteamericano informaba que un mensajero de Balaguer había denunciado dos complots, uno organizado por Inver Barreras y el jefe de la policía, y otro por Luis Amiá Matió y el coronel Carbucio. Estas informaciones carecían de objetividad. Las relaciones de Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría y de su hermano Pedro Santiago habían quedado rotas con el expresidente Balaguer luego de los sucesos del 16 de enero de 1962, hasta el grado que el general Rodríguez Echavarría se convirtió luego del golpe de Estado a Bush en el exilio en su asesor militar en Puerto Rico, y su hermano Santiago fue hecho preso mientras rodeaba con tanques la fortaleza militar de Santiago en respaldo al movimiento constitucionalista del 24 de abril de 1965. En cuanto al general Inver, este no dirigió el golpe de Estado contra Bush, aunque se adhirió a ese golpe,
no estuvo en los momentos preparatorios del golpe. Se apersonó al palacio ya en la madrugada, cuando todo estaba consumado, y según contaba él mismo, fue el jefe de la policía, general Belisario Peguero, quien lo despertó para decirle que estaba sucediendo algo grande en el palacio, que fueran para allá. En estos documentos sale a relucir un dato significativo. A pesar de las críticas constantes del embajador Martin a Bosch, al que llega a calificar de un malísimo presidente, aunque le reconoce algunas virtudes, reitera que los intereses norteamericanos estaban en apoyar al gobierno de Bosch. Incluso dice que los agregados militares norteamericanos reportaban cada vez más que los militares dominicanos no hablaban con ellos, ya que lo que oían era otra vez el mismo disco: apoyamos al gobierno constitucional. La crítica de Martin establecía que Bosch no era gran cosa como presidente, pero que la mayor parte de la oposición era igualmente incompetente, en la medida en que sugería que Washington influyera cada vez más en el gobierno de Bosch. Estos papeles revelan que el mediodía del 24 de septiembre Bosch había decidido tomar algunas medidas que paliaran la sucia campaña anticomunista que se había difundido contra su gobierno, en el sentido de que era débil con los comunistas y de que su gobierno estaba infiltrado por los comunistas. Bosch había recibido informaciones de actividades conspirativas de Wessing para dar un golpe de Estado ese día, pero en realidad lo que estaba produciéndose eran varios asilamientos de conocidos conspiradores civiles en algunas embajadas, mientras el periodista agitador Rafael Bonilla Ibar había ido corriendo a San Isidro a buscar protección. Martin revela que Bosch identificó militares golpistas y militares leales, entre los cuales contaba con el secretario de las Fuerzas Armadas, Viñas Román, pero dijo no saber si Atila Luna era o no era leal. Bosch le dijo al embajador Martin ese día 24 que había ordenado al subdirector de Migración y al ministro de Interior recoger los pasaportes de 2 arquitectos seleccionados para viajar a Cuba, pero que estos evadieron y pudieron irse. Bosch le dijo a Martin que había preparado un mensaje especial al Congreso pidiéndole que reformase la Constitución, imponiendo limitaciones en viajes a Cuba y que fuese un crimen conspirar para auspiciar el derrocamiento del gobierno. El embajador Martin le había dicho que era el momento para golpear a la izquierda y a la derecha, promoviendo una ley que paralizara los viajes a Cuba comunista. Bosch dijo que no podía hacerlo bajo presión militar. Es en ese momento en que Bosch le habla a Martin del portaaviones norteamericano, que Bosch ve como una demostración de poder y apoyo a su gobierno de parte de Estados Unidos. Incluso Bosch, convencido de que se le daría un golpe de Estado entre el 24 y 25 de septiembre, le dice a Martin que si sobrevive, el día le bastará para que las propuestas estén listas para ser enviadas al Congreso mañana, o sea, al otro día, asumiendo las primeras medidas de restricción al comunismo con el asunto de los viajes a Cuba, pero sin consultar ni negociar con los militares. El problema del comunismo tenía sus raíces en la campaña desatada por sectores importantes de la Iglesia Católica contra Bosch durante la campaña eleccionaria de diciembre de 1962, que llegó al grado de acusar directamente a Bosch de ser marxista-leninista a través de la poderosa Radio Santa María, cuyas emisiones cubrían el centro productivo del Cibao. Aunque el padre Láutigo García, una eminencia del pensamiento jesuita, tuvo que admitir que Bosch no era comunista en un debate televisivo horas antes de las elecciones de 1962, donde Bosch mostró con creces su estatura intelectual, luego de haber dicho el sacerdote lo contrario, nunca se restablecieron totalmente las relaciones con la Iglesia Católica. El planteamiento consignado en el proyecto de reforma constitucional del 29 de abril de 1963 consignaba la educación laica, así como la igualdad de derechos de hijos naturales y legítimos. Entonces, un pecado capital en la estrecha y pobre cultura política dominicana que fue usada por sectores de la Iglesia para cuestionar y enfrentar al gobierno de Bosch. Algunos sacerdotes participaron en los famosos mítines de reafirmación cristiana que prepararon el terreno para el golpe de Estado. El embajador Martin hubo de elogiar a Bosch
en cuanto a actitudes y decisiones tomadas por su gobierno. En un informe del 22 de septiembre, o sea, 2 días antes del golpe de 1963, Martin dice: Bosch se ha opuesto firmemente a las huelgas políticas impulsadas por elementos castrocomunistas. Destruyó Fenepia, la cual el gobierno provisional el año pasado, se refiere al Consejo de Estado, nunca se atrevió a atacar. Sacó a 142 empleados de la Corporación de Electricidad que iniciaron una huelga la semana pasada y se ha mantenido razonablemente firme en el caso de la huelga del Central Romano. Todas estas fueron decisiones difíciles. Bajo Bosch, la República ha disfrutado de orden público y libertad individual. Bosch ha hecho un esfuerzo valiente para poner su casa financiera en orden. Lo hizo básicamente adoptando un programa de austeridad deflacionario. El Fondo Monetario lo adora. Es raro que Bonelli, ligado a la oligarquía, resultara ser keynesiano, mientras que Bosch, el revolucionario, está casado con Adam Smith. En el mismo informe fechado el 22 de septiembre de 1963 de la Embajada Norteamericana en Santo Domingo al Departamento de Estado, el embajador Martin, luego de un conjunto de consideraciones críticas sobre Bosch, concluye diciendo lo siguiente: a pesar de todo, continúo creyendo en este momento, o sea, 48 horas antes del golpe, que nuestros intereses están en apoyar al gobierno de Juan Bosch. No es comunista, está ligado al oeste, es amigo de Estados Unidos, está comprometido con los principios de la Alianza para el Progreso. Aunque Bosch sopla caliente y frío en público sobre la alianza, es un gobierno libremente elegido y un gobierno constitucional. Respeta las libertades individuales, los derechos humanos y la libertad de expresión. Más aún, dice Martin, las alternativas son inaceptables. Termina la cita. Esta declaración, 48 horas antes del golpe de Estado, revela el apoyo condicionado pero claro y evidente de la administración Kennedy a Bosch, lo cual desmentiría la llamada participación norteamericana como ente decisivo en el golpe de Estado. Sobre esto, en otro informe de fecha 27 de septiembre, o sea, después del golpe, dirigido al Departamento de Estado, 2 días después, el embajador Martin dice lo siguiente: urge la consideración extremadamente importante para nosotros de tratar de restaurar un gobierno constitucional en la República Dominicana. El derrocamiento de un gobierno constitucional en República Dominicana pone en peligro a Betancur en Venezuela, pone en peligro a otros gobiernos democráticos no comunistas en Latinoamérica, le da un golpe fuerte a toda la Alianza para el Progreso. Más aún, hemos dicho repetidamente, no solamente frente al hemisferio, sino a través del mundo, que creemos en el derecho de la gente de elegir a sus propios presidentes. Termina la cita. En ese mismo informe, el embajador Martin le pide al Departamento de Estado que le permita irse inmediatamente de la República Dominicana con el resto de la misión diplomática norteamericana, porque esa sería la respuesta norteamericana a la solicitud del triunviro Manuel Tavares Espaillá de que Estados Unidos apoyara al gobierno del triunvirato. El documento más categórico del apoyo de la administración Kennedy a Bosch es el informe enviado por el secretario de Estado, equivalente a canciller de Rus, en nombre del Departamento de Estado a la Embajada Norteamericana en Santo Domingo, fechado el 13 de septiembre, 12 días antes del golpe, y que dice así: nuestra oposición continúa hacia cualquier golpe de Estado. Debe hacerse saber en forma inequívoca al comandante de la Marina, Rick Santamaría, y a otros militares claves quienes estén en una posición de influenciar sobre una decisión de las Fuerzas Armadas. La Embajada y la CIA, o sea, la Agencia Central de Inteligencia, deben tomar la iniciativa de hacer del conocimiento esta actitud a los miembros influyentes de la oposición. Es importante que se ejerza paciencia y se le dé la justa oportunidad a un gobierno elegido democráticamente. El progreso logrado hasta la fecha por el pueblo dominicano en su camino hacia la democracia ha sido extraordinario bajo las circunstancias y sería trágico un atraso si el gobierno constitucional fuese derrocado. Termina la cita. En esta obra, en sus apuntes críticos, el doctor Vega señala que los reportes
de los 3 agregados militares norteamericanos en Santo Domingo durante el gobierno de Bosch, copiados al Departamento de Estado, no indican que estos violaban las directrices de la embajada en su relación con los militares dominicanos. Es decir, que no hubo política de doble trillo en el sentido de que el Pentágono llevaba una política diferente al Departamento de Estado, auspiciando un golpe. Este criterio del autor es válido en cuanto al gobierno de Bosch, pues no se produjo la dualidad contradictoria de la política norteamericana reflejada en las viejas disparidades entre Pentágono y Departamento de Estado, o sea, entre la corriente guerrerista cobijada en la industria de la guerra y las posiciones de un sector liberal de Washington. En 1965, en plena guerra patria, estas contradicciones afloraron en medio de la intervención militar norteamericana del 28 de abril. Se reflejaron en una lucha entre asesores conservadores y liberales del presidente Johnson, en el bloqueo de los acuerdos que el sector liberal había logrado con Bosch en Puerto Rico y en la beligerancia del mayor general Bruce Palmer y su boicot a la Fórmula Guzmán y a las órdenes impartidas a una compañía de marines para que impidiera la toma del Palacio Nacional de parte de los constitucionalistas, que ocasionó la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y con esa muerte el fracaso de una salida constitucionalista pro Bosch que ya había sido aprobada por el presidente Johnson y por Juan Bosch. Citamos: en Kennedy y Bosch, aporte al estudio de las relaciones internacionales del gobierno constitucional del 63, Bernardo Vega hace acopio del mayor volumen de informaciones, recortes de prensa internacional y nacional del periodo de gobierno de Bosch y los meses posteriores, que luego complementa con 2 textos fundamentales para entender el proceso político histórico de la Revolución de Abril: negociaciones políticas durante la intervención militar del 65 y cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966. El 24 de septiembre, en un informe de los agregados navales, aéreos y del ejército norteamericano en Santo Domingo al Departamento de Estado, o sea, momentos antes del golpe de Estado, los agregados navales, aéreos y del ejército americano señalan que Wessing había dicho que no tendría lugar ningún golpe de Estado en el futuro inmediato y que cuando tuviera lugar los agregados militares serían informados de antemano para que el gobierno norteamericano pudiese ser oficialmente notificado de la decisión. Wessing estaba al parecer convencido de que no habría golpe de Estado en lo inmediato, anunciando a los agregados militares norteamericanos de que cuando suceda ellos serían enterados del mismo. Esto podría explicar la ausencia de Wessing en las primeras horas del golpe de Estado de los escenarios donde se materializó ese golpe, a pesar de ser Wessing la razón final esgrimida por los militares para producir la confrontación con Bosch y al negarse Bosch a variar la orden de su cancelación o traslado. El asunto haitiano alcanza en estos documentos un nivel desconocido de informaciones que posibilitan el esclarecimiento de la crisis originadas con las incursiones de exilados en la zona fronteriza, los incidentes en la frontera, en especial en Dajabón, el 22-23 de septiembre, los tiroteos y bombardeos de la parte dominicana por efectivos duvalieristas habían reactivado en gran medida los sucesos de abril de 1963, cuando nuestra misión diplomática en Puerto Príncipe fue violentada por esbirros duvalieristas y se produjo una reacción nacional de apoyo a Bosch para enfrentar los desmanes haitianos, planteándose la posibilidad de una entrada militar victoriosa a Puerto Príncipe para desalojar a Duvalier del poder. En esa ocasión, Bosch estaba sorprendido de las operaciones militares de exilados haitianos dirigidos por el general León Cantaf, con evidente auxilio y apoyo de tropas militares dominicanas. Los militares dominicanos, según los reportes de la embajada norteamericana, expresaron que los incidentes en la frontera se limitaban a disparos aislados y que todo era una treta de Bosch para desviar la atención de los problemas que lo agobiaban. En abril del 63 se había sugerido que Bosch sobredimensionó la crisis con Haití
para desviar la atención pública en relación con la controversial reforma constitucional del 29 de abril de 1963, que contenía propuestas progresistas y avanzadas que chocaban con los intereses de la oligarquía dominicana, los terratenientes y los monopolios extranjeros, así como conquistas sociales reivindicativas para los trabajadores. Bosch ha señalado posteriormente a la publicación de su obra Crisis de la Democracia y de los sucesos de 1965 que había sido derrocado porque dispuso horas antes del golpe que el canciller dominicano sometiera ante la OEA una demanda de investigación sobre los sucesos fronterizos con Haití, que ya Bosch hubo de ordenar cuando los incidentes de abril de 1963 en Puerto Príncipe, a petición precisamente del embajador Martin, y que fue un fiasco por la inoperancia efectiva de la OEA, recalcando Bosch ahora, horas antes del golpe, que si la OEA hubiese investigado aceptando su pedido a través del canciller el 24 de septiembre, habría salido a flote la responsabilidad de Estados Unidos, que estaba interesado en derrocar a Duvalier y usaba el territorio dominicano como base de apoyo de sus movimientos militares sin el consentimiento del presidente dominicano, lo que no podía permitir el gobierno de Estados Unidos por el escándalo, por lo que ordenaría su derrocamiento. Este argumento, que aparece en la fase de radicalización ideológica de Bosch ante el atropello norteamericano de la invasión del 65, no puede sostenerse al analizar lo que era la OEA en 1963 y después en 1965. Un organismo hemisférico al servicio absoluto de la voluntad norteamericana. Era imposible que la OEA investigara esos sucesos y responsabilizara a Estados Unidos, por lo que el argumento de que su derrocamiento fue determinado por la petición para que la OEA investigara el uso de suelo dominicano como base de operaciones guerrilleras contra Duvalier sin el permiso del presidente dominicano es inconsistente a la luz de los datos que salen a flote en los libros sobre la relación entre Kennedy y Bosch en 1963 bajo la autoría de Bernardo Vega. El espacio es corto, breve en su demanda acuciante de datos y revelaciones. El gobierno constitucional de 1963 fue una apuesta democrática de apertura a una nueva sociedad, pero yugulada por estructuras atrasadas e intereses espurios, la herencia del trujillismo y la sobrevivencia de las instituciones militares. Tal y como dice Bernardo Vega, si Trujillo hubiese sido ajusticiado en 1951 y Bosch hubiese sido presidente en aquel tiempo y no en 1963, probablemente no hubiese existido el conflicto Cuba-Estados Unidos y el agravamiento de la Guerra Fría y otros factores de geopolítica no habrían influenciado en el marco epocal de su tiempo en términos negativos, sobre todo a nivel de la clase militar dominicana aterrorizada por la supuesta amenaza comunista, el paredón y la desintegración de las Fuerzas Armadas cubanas. El atraso beligerante del país liquidó las perspectivas democráticas que se incubaron en el gobierno constitucional de Juan Bosch. Pero la historia no trabaja con supuestos, sino con moldes definidos de hechos sociales, con errores y aciertos. La historia que hemos evocado en base a los documentos desclasificados de la biblioteca del finado presidente Kennedy, gracias a la labor meticulosa de búsqueda, registro e interpretación de Bernardo Vega, a sus anotaciones críticas, nos conduce a una aproximación más objetiva de cuánto sucedió en el laberinto político de aquella experiencia histórica, aun cuando estos documentos objetivos están explícitamente coligados a intereses que gravitan en la órbita hemisférica de las utilidades norteamericanas. Concurren como fuente directa a suministrarnos informaciones de las cuales carecíamos y que, independientemente de la connotación ideológica y las pasiones envueltas, sirven como aguijón de redención y sueños libertarios truncos, como garfios hendidos en la memoria agridulce de los pueblos. Gracias. Luego de esa magnífica presentación, escuchemos ahora las palabras
del autor de la obra, el licenciado Bernardo Vega. Muy buenas noches. Repite el foco 2 veces. Hace 23 años, cuando publiqué Kennedy Bosch, consciente de que faltaba mucho material porque no estaba desclasificado, me limité primero a no dar opiniones personales ni hacer un análisis de cierta profundidad sobre los acontecimientos, sino simplemente reproduje la documentación entonces disponible. Cuando la Universidad de Columbia me invitó como académico a pasarme unos meses allá, me hice el propósito de salir de allí con material para publicar por lo menos 3 libros, y uno de ellos era el que hoy ponemos a circular, resultante de una visita que hice a la biblioteca Kennedy en Boston, Massachusetts. Quiero agradecer a Margaret Graham de la Universidad de Columbia toda su ayuda durante mi permanencia allí. Entre las cosas que logré fue convencer al CUNY de que publicara, y ya está a punto de salir, una versión en inglés del libro sobre Galíndez de McKeever que pusimos a circular aquí en Santo Domingo. Todo eso como resultado de una conferencia allá. También debo agradecer, y me perdonan la forma de leer ahora el libro, porque dentro de una cajita está el libro de Kennedy Bosch, agotado hace 23 años, y que pensé que muchos dominicanos no lo tienen y se les hace muy difícil entender el adendum sin tener la obra. Entonces, para los que no tienen la obra, pueden adquirir en esa cajita ambos documentos. Los que tienen el libro Kennedy Bosch simplemente pueden adquirir el adendum, y en vez de una cajita puede hacer una gomita y tener los dos juntos. Quiero agradecer a Eunice Lara su ayuda en la preparación del libro, a mi esposa Soledad Álvarez por su paciencia y ayuda, a Tony Raful por esta excelente presentación, a la Academia Dominicana de la Historia por prestar su sala para esos fines. Tengo entendido de buena fuente que Juan Bosch dejó unos comentarios al margen del libro de Barlow Martin y que Funglode los va a publicar tan pronto consiga los derechos de autor. Entonces yo tuve el dilema de si esperar ese libro o no. Bueno, opté por irme adelante, pero espero que una vez que salga ese libro podamos organizar aquí en la Academia de la Historia una mesa redonda para discutir lo que Bosch dijo sobre la parte del libro de Martin que trata sobre los 7 meses de su gobierno y lo que aparece en los reportes norteamericanos. Para mí, un aspecto importante, creo que es lo único que no mencionó Tony, que creo que es muy relevante, es que la noche del 24 de septiembre, Bosch exigió que Wessing fuera sacado de las Fuerzas Armadas. Después de un par de llamadas que hicieron las Fuerzas Armadas a Wessing y también a Luna, los militares le dijeron a Bosch que no aceptaban eso. Y Bosch dijo entonces: yo no soy presidente, yo voy a convocar al Congreso mañana y voy a presentar mi renuncia ante el Congreso, y que sea el Congreso que elija a mi sucesor. Eso también está en el libro en otro libro de un funcionario del gobierno de Bosch que sabía sobre esas cosas. Si
los militares, en vez de aceptarle eso a Bosch, me imagino preocupado qué es lo que iba a decir Bosch en el Congreso, decidieron apresarlo a él y a otros esa misma noche, convirtiéndolos en mártires. Y de ahí viene todo el esfuerzo para volver a la constitucionalidad, la Guerra de Abril y la intervención norteamericana. Si Bosch hubiese podido presentar su renuncia, la historia dominicana hubiera sido muy diferente. Hubiera habido un gobierno del PRD, no con el vicepresidente como presidente, pero otras personas, y hubiera sido muy diferente. Pero creo que los militares cometieron un gran error, por temor, porque lo convirtieron en un mártir y creó todas las fuerzas que después fueron en contra de los militares golpistas, que fue el resultado de su actuación tan negativa a partir de abril de 1965. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Muchas gracias. Permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El sábado 7, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 3:30, en el Centro Cultural Macorizano, el tercer seminario de historia local, esta vez en San Pedro de Macorís, sobre azúcar y migraciones. Los ponentes serán el doctor Arturo Martínez Moya, el doctor Fermín Álvarez, el licenciado José del Castillo, el licenciado Héctor Luis Martínez, el licenciado Orlando Hinoa, el licenciado Manuel García Arévalo, Julio César Mota Costa, José Antonio Chevalier Ramírez, Nadal Walcott, César Iván Pérez Iglesias y Benigno Trueba. Habrá un autobús disponible con capacidad para 45 personas y el cupo queda reservado al hacer un pago de 100 pesos que cubre el precio del transporte. La inscripción debe hacerse en la Academia y la salida está prevista a las 6:30 de la mañana desde el parqueo del Archivo General de la Nación en la calle Modesto Díaz, zona universitaria. Por supuesto, en el curso del seminario están previstos unos refrigerios y algo que está cubierto, solamente cuesta el transporte. Eso es el próximo sábado 7. El miércoles 11, en la sede de la Academia, la presentación del documental El Reporte Allen, un recorrido por el metodismo africano transnacional, de la licenciada Alana Lockhart. Este video será presentado por el doctor Frank Moya Pons, miembro de número y expresidente de la Academia. El miércoles 18, en este mismo salón, la puesta en circulación del libro Los cimientos del despotismo, los campesinos, el régimen de Trujillo y la modernidad en la historia dominicana, del doctor Richard Tourist, profesor asociado del Departamento de Historia, de Estudios Africanos y Estudios Latinoamericanos de la Universidad William & Mary de Virginia, Estados Unidos, que será presentado por el doctor Frank Moya Pons, miembro del número y expresidente de la Academia. El miércoles 25, para concluir las actividades de este mes, la conferencia La matanza de haitianos de 1937 por el licenciado Rafael Darío Herrera, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. El libro del licenciado Vega, en las modalidades que él señaló, está disponible a la salida de este salón, a donde los invitamos también al acostumbrado brindis luego de nuestras actividades. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.